La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Buenas tardes, familia de Radio Vida. ¿Cómo están en esta preciosa tarde? Les saludamos desde Carolina del Norte. Estamos bien contentas de estar una vez más aquí delante de ustedes trayéndoles una carta más dirigida a usted con su nombre, con su dirección. No sé desde dónde usted nos está sintonizando. No sé si usted nos está viendo por las redes sociales o tal vez vaya manejando en su auto. No lo puedo saber yo, pero ¿sabe una cosa? La carta tiene su nombre, su dirección, su teléfono, toda su información porque es una carta personal que Papá Dios le manda en este día. Es un programa, sabemos y creemos que es un programa que va a traer bendición. Un poquito fuerte el programa, pero sabemos que a veces también necesitamos estas palabras. Son cosas relevantes que estábamos tratando de hablar, de traer a la mesa y pues disfrútelo, regálenos ese tiempecito y pues será de bendición. Creo que para nosotros ha sido de gran bendición. Y lo será también para ustedes. Voy a dejar que mi amiga salude y que también ella les dé la bienvenida. Así es, muchas gracias, Erika. Mi nombre es Lupita Ramírez. Qué placer estar con ustedes en este día otra vez, aquí en Cartas Leídas. Saludos a todas aquellas personas hermosas que prestan sus oídos y su corazón principalmente para recibir una palabra de parte de Dios. Así como dices, Erika, una palabra precisa que Dios tiene para nosotros. Nos tratamos de enfocar en lo que estamos viviendo actualmente, lo que vivimos a nuestro alrededor en la sociedad, dentro de los hogares, Erika, y nos gusta tomar este tiempo para meditar en la palabra. ¿Qué nos dirá Dios acerca de eso? Y ahora sí que el tema por título está un poquito largo, pero preste atención. Desde aquí ya vamos a ir viendo, como siempre lo digo, el mismo título nos va a dirigir sobre el tema. Y bueno, el tema es la gran pérdida de la humanidad. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, ¿qué es lo que más se ha perdido en la humanidad? Y son los valores y los principios. Estamos viviendo un tiempo, una época donde lamentablemente está en una decadencia tan lamentable, tan triste, que se está perdiendo. Y ahora sí que ya no podemos ver aquellos valores y principios. ¿Y a qué le nombramos valores y principios? Para que de repente diga, pues no sé qué significa esto. También tenemos su significado. Entonces, lo que son valores y principios, hay una palabra también que sobresale en todo esto, el honor, ¿verdad? El honor que las personas merecemos y merecen. Entonces, la palabra honor en la Biblia significa estima, valor, de gran respeto, de honra. Honra o valor que alguien significa al valorarlo mucho y a concederle valor también a aquella persona. En otro término es el sentido asociado al verbo honrar, la palabra derivada del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o hacia alguien. Bueno, esto es parte de valores y de principios que podemos nosotros dar a las personas en todo ámbito, en toda relación, tanto ya sea dentro de la familia como fuera. Entonces, todos merecemos esa honra y los valores y los principios. Pero lo hermoso de todo que siempre hemos dicho, la palabra de Dios es la carta, es el manual que Dios ha dejado para la humanidad. Él es nuestro creador, Él fue quien nos formó y Él sabe cómo nos íbamos a conducir. Muchas veces pensamos que las cosas de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, ya quedó en el olvido, que ya esos valores y principios fundamentados, que esa dirección que está escrita ahí para nosotros los seres humanos, ahora sí que ya no es válida y aplicable para el día de ahora. Pero ¿sabe qué? Estamos lamentablemente muy equivocados. Precisamente por eso es de que vemos el mundo a nuestro alrededor como está. Usted podrá ver que hay personas que se ha perdido el simple hecho de decir gracias, Erika. Por favor. El por favor, el perdón, me equivoqué. Él te puede ayudar en algo. Entonces son parte de algunos de los principios que fuimos nosotros fundados, ¿verdad? Nosotros podemos decir, yo crecí todavía dentro de esto. Soy de esta generación donde todavía me inculcaron el respeto. No sé si a ti te tocaba, Erika, que estaban nuestros padres en una plática, en una charla, y llegaba un adulto y solamente con la mirada. Así es.
con la mirada ya nos decían, usted váyase de aquí, usted no puede estar aquí escuchando. Y ahora le decimos de repente hasta lamentablemente a nuestros hijos, ¿verdad? Vaya para allá con todas sus letras y vocales y todo, y todavía le alzan los ojos como diciendo, ¿y qué, verdad? ¿Por qué o para qué? O sea, estamos tratando de decir, te ubicas en lo que estamos tratando de hablar. Entonces, lamentablemente todo esto se ha perdido, pero queremos que se haga una excepción en nuestras vidas. Así que si tú eres ese valiente que estás escuchando este día, pues anímate a que no se pierdan esos valores y esos principios. Y yo voy a comenzar con un versículo, Erika, para que tú le continúes, ¿verdad? Que hay tanto. En Efesios 6:2 dice, hijos, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La mayoría somos hijos, ¿verdad? Así es. Somos hijos y es bien aplicable, pero esto es un mandato. Dentro de los mandamientos que hay, son 10 mandamientos, en sí son 613 preceptos, pero la palabra de Dios está llena de mandamientos. Pero los más exclusivos que se le dieron a Moisés fueron 10 mandamientos, donde más adelante vamos a verlos, ¿verdad? O en algún otro programa, pero queremos enfatizarnos en este. Honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el único mandamiento con promesa. ¿Por qué por promesa? Dice, porque nuestros días se alargarán, se van a añadir años. Si nosotros vivimos una vida honrando a nuestros padres, tenemos una promesa directa de Dios sobre esta vida y su bendición. ¿Quién no quiere la bendición de Dios, Erika? Pues yo creo que una persona que no esté en sus 5 sentidos. Y yo tengo una pregunta para que antes de yo comenzar. ¿Tú te diste cuenta o nos daríamos cuenta como sociedad dónde se fue deteriorando tanto todo y dónde se empezaron a perder los principios y los valores? Porque están perdidos, no lo podemos negar. Solamente tenemos que echarle un vistazo a la sociedad, a cómo se están desarrollando las cosas, a cómo se están desenvolviendo todo, para que nosotros nos demos cuenta que se han perdido. Como decíamos, algo tan simple como la cortesía, porque eso es ser cortés y educado. El decir por favor, el decir gracias, el decir con permiso. Hay veces yo me encuentro personas que están tan cerca de mí y nomás me quedan viendo como muévase. Y yo, pues si me pidieras permiso, yo sabría dónde vas. O si quieres que yo me haga a un lado, pero eso es parte de la cortesía. Entonces, la cortesía es un valor, es un principio. Entonces, se ha perdido. Eso es algo tan simple, tan simple. Yo me recuerdo que cuando yo estaba criando a mis hijas, porque obviamente, pues, yo tengo 48 años, voy a cumplir ya muy pronto 49. Entonces, yo todavía soy de la época de si usted no pide las cosas, por favor, no se las voy a dar. Y yo me hacía la sorda. Yo les decía a mis hijas, no escucho. Y decía la palabra mágica, la palabra que mueve al mundo. De hecho, es una frase. La palabra que mueve al mundo es la de por favor y gracias. O sea, si usted no pide las cosas por favor o no las pide de gracias, pues no se le va a conceder nada. Imagínense, ahora vamos a la palabra de Dios. Hablaba Lupita del decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos. Son un montón de mandatos que Dios le dio, pero se los comprimió. Incluso estos 10 mandamientos, como sociedad los usamos. Así es. Los usamos en la sociedad, o sea, es algo innegable. No matarás, no robarás. Usted si roba, pues lo meten a la cárcel. Si usted mata, lo meten a la cárcel. Si usted miente, es injurio, es falso testimonio, y alguien lo puede llevar a corte, alguien lo puede acusar de eso, y lo lleva. El adulterio en muchos estados es no desear a la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas son parte de nuestra sociedad. Si usted no se había dado cuenta, el día de hoy, a lo mejor de repente Dios se lo trajo en revelación, pero es parte de la sociedad. El decálogo es parte de la sociedad. Entonces, pero qué bonito que dice aquí que para que seas, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. O sea, nos está diciendo, tú a través de la honra vas a recibir bendición. Con todo lo que vamos a hablar de lo que es la palabra, lo que es en sí la palabra, va usted a ver que cada vez que nosotros honramos, que cada vez que nosotros decidimos obedecer, vamos a recibir bendición. Porque eso es lo que va a traer. Imagínense nada más que, como yo comentaba con Lupita, los valores están perdidos, ya lo establecimos. Antes teníamos en la mesa un lugar específico cada quien. Y yo crecí
respetando ese sitio, respetando a los mayores. Creo que Lupita también tú tienes esos versículos que son mandamientos, y ahorita Lupita va a explicar que es un mandamiento, no es tiene un significado, no es sugerencia, es mandamiento. Pero mi papá tenía el lugar de la cabecera y yo sé que no soy la única. Yo he preguntado y yo sé que el papá tenía, en la mesa tenía un lugar específico donde él se sentaba y casi todo el tiempo es la cabecera de la mesa, en las mesas rectangulares. Y hoy día se lo vamos a poner así, vamos a ponerlo en una mesa redonda. La sociedad se ha torcido tanto que ahora queremos mesas redondas. ¿Qué quiere decir una mesa redonda? Una mesa igualitaria. O sea, la mesa redonda no tiene orillas. Es completamente redonda, ¿no? Entonces no tiene lugares específicos. Ahí nos vamos a sentar y pues todos los lugares son iguales. Muy al contrario en la mesa en donde nos sentábamos antes, donde cada uno de nosotros, aún como hijos, de repente, aunque fuera una mesa pequeña y hubiera 14 hijos, pero todos los hijos casi siempre se sentaban en el mismo sitio. No creo que seamos raros a los que yo he comentado esto, porque pues primero preguntamos, como decía Lupita, nosotros estamos tratando de traer temas relevantes, cosas que estamos viviendo, cosas que se miran alrededor, para poderlo traer y pegarlo a la palabra, porque en la palabra está la respuesta. Y así lo vemos, y está tan igualitario, queremos todo tan igualitario, que las mujeres aún nosotras mismas hemos distorsionado, ¿sabe? Sí. Mira, mujer, déjame te hablo a ti por un momento, y escúchame bien, tú vales mucho, tú delante de Dios eres una mujer valiosa, habla de Dios tan bonito de ti, de mí, que somos la niña de sus ojos, que valemos más que las perlas, más que cualquier piedra preciosa, tenemos un lugar especial. Mira, tan especiales somos que a nosotros no nos hizo del polvo, al hombre lo hizo del polvo. Y te voy a contar, hay un pequeño chiste santo, es que dicen que el Señor formó primero al hombre porque echando a uno a perder se enseña. Entonces, dicen por ahí ese chiste malo, ¿no? Pero no, la realidad no. La realidad es que el Señor pensó en Adán, lo hizo del polvo, pero después vio que Adán necesitaba una compañera y esa compañera la sacó de su costilla, de su carne. Entonces, nosotros nos sacó él de algo ya creado, algo especial. Para él somos tan especiales. El valor delante de él es el mismo que el varón. La sociedad es la que ha distorsionado el valor que nosotros tenemos. Entonces, no te engañes, no dejes que te engañen. Dios te mira igual. Lo que pasa es que tenemos dos funciones diferentes, ¿verdad, Lupita? Y tenemos un sitio distinto. Así lo estableció Él. Pero ¿sabes por qué? Porque lo perdimos en el Edén. Pero te invito a que leas Génesis. La verdad, los invitamos a que ustedes también se informen. Nosotros tenemos y les damos bases bíblicas. Ustedes las corroboran, pero vayan a Génesis. En Génesis está la explicación de esto, de por qué se ha distorsionado en la sociedad, de por qué de repente hay tanta guerra con la mujer. ¿Sabes? A ti te formó fuerte en otros aspectos, tal vez no físicamente, te formó valiente, te formó hermosa, eres una mujer preciosa para Él, nos hizo distintas, pero el valor es el mismo. Y como te repito, la sociedad, Lupita, es la que ha distorsionado. Mira que hablas todo eso, Erika, y me meto como en una película porque la estamos viviendo, ¿no? Y cada punto que dabas, lo asimilaba de una manera y de otra. Nada menos lo que acabas de decir, en ocasiones se sienten las mujeres hasta ofendidas porque, como dices, quieren la igualdad. Y precisamente esto lo nombra Dios no porque seamos inferiores, menos que el hombre, que la mujer, o que los niños, de repente los jóvenes, no, pero sí hay un orden divino establecido en la palabra de Dios. Y cuando nosotros usamos ese orden, esos principios, esos valores y los fundamentamos en nuestra vida, vivimos en bendición. Hablabas tú un poquito de que en ocasiones las mujeres se sienten ofendidas porque piensan que en una experiencia así ligerita, podemos decir, como en nuestros países usamos mucho lo que son los autobuses, los camiones que le decimos nosotros, ¿no? Antes se le cedía a una mujer lo que era el asiento si iba parada y rapidito, a una mujer embarazada, a un anciano, y ahorita hasta se ofende de repente una mujer diciendo, yo no necesito, soy igual de fuerte que tú. No te está quitando lo que es tu fuerza, tu fortaleza, pero la amabilidad se ha perdido, incluso ya no lo vemos, ya es raro. Hay personas que me ha tocado, les comentaba hace unos días a mis hermanas, que me tocaba ayudarle a una persona que estaba dentro de su trabajo y estaba acomodando lo que era una bolsa en el contenedor de basura. Y yo corrí
a ayudarle y ella se sorprendió y hasta se me quedó viendo como diciendo, pasa y pasa personas y nadie lo hace. ¿Tú por qué lo haces? Porque no eres igual que los demás. Entonces es ahí donde hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos todavía principios, valores y no solamente lo digo en una forma, lo digo con humildad, pero lo digo con preocupación porque es parte de lo que nosotros estamos transmitiendo a una nueva generación. Así es. Entonces, ¿por qué se está perdiendo eso? ¿Dónde fue el momento donde dejamos de decir ese gracias? ¿Dónde fue el momento donde dejamos de poner esos lugares dentro de casa? Y la pregunta es, ¿hay honor dentro de la casa? Perdón, antes cuando la mamá nos llamaba a comer, teníamos que comer todos juntos o no Todos comías. juntos. Todos juntos. Esto también yo he estado ya en México, me ha tocado ya en varias ocasiones. Y yo me recuerdo que a cierta hora del día se olía toda la cuadra, toda la calle, olía comida, se pausaba la ciudad porque era la hora de la comida. Entonces era la hora en la que mamá servía la comida, se sentaban a la mesa, platicaban, convivían. Y ahorita todo eso con el lleva, el viene, el afán, ¿sabe que somos la generación más rica? Aunque digan que hay tanta pobreza, está mal distribuida la riqueza, lo entendemos, lo sabemos. De eso no me voy a meter, pero sabe que somos la generación que más comemos, que más tenemos, que más cosas están al alcance de nosotros. En los tiempos de nosotros, yo me acuerdo, cuando menos en mi tiempo, yo me recuerdo que no cualquiera tenía un automóvil para moverse. Yo me acuerdo que no había un televisor en cada cuarto de la casa. Yo me acuerdo que pues los videojuegos, bueno, todavía yo era pequeña y yo me recuerdo que había videojuegos grandes, ¿no? De los que habían en los lugares de videojuegos, pero ahorita los niños tienen 3 y 4 consolas de videojuegos portátiles, tienen el PlayStation y tienen todos estos, para no mencionar, usted sabe, todas estas consolas, sale una y sale la otra y salen nuevas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que les estamos dando cosas a nuestros hijos, pero no les estamos dando valores. Entonces suplantamos una cosa con otra. Hace tiempo escuché a un hombre muy sabio decir, los hijos, hablando él de su experiencia, contando su testimonio, él dijo que él había tenido todo. Lo que es económicamente, él había tenido todo. Su papá había sido un hombre preocupado, un hombre proveedor, un hombre que trabajaba durísimo. Ellos siempre tenían lo que estaba de moda, siempre tenían todo lo mejor. Dijo, pero ¿sabe una cosa? Yo ni me acuerdo de las cosas. Yo sé que teníamos, más incluso de lo que necesitamos. Pero ¿sabe yo lo que no recuerdo? Yo no tengo una memoria donde con tantas pelotas que me compró mi papá jugara con una de las pelotas. Entonces yo le perdí a mi papá. Yo crecí resentido con mi papá. Y mi papá pensó que estaba haciendo lo correcto dándome cosas. Pero yo quería momentos. Y dijo entonces esta frase que a mí me marcó. Dijo, los hijos no vamos a recordar cosas. Vamos a recordar momentos. Vamos a tener memorias. Porque al contrario, dijo, yo conocí un amigo que no tenía dinero y el papá se esforzaba lo más que podía, pero se esforzaba y trabajaba para que tuvieran lo suficiente, pero el Señor pasaba tiempo con ellos. Entonces, él no tenía todo lo que yo tenía, pero él tenía lo más importante. Y sabe que ese niño honraba a su papá, ese niño amaba a su papá, ese niño quería ser con su papá. Y dice este hombre, al contrario de mí, que yo cuando crecí no quería parecerme a mi papá. Entonces, es eso, en eso. Y yo creo que tú tienes versículos bíblicos donde nos habla de que necesitamos, nosotros le debemos honra y respeto a nuestros padres, a los ancianos. Nosotros respetábamos a los abuelitos, a los tíos. Así es. Los tíos tenían autoridad. ¿Sabe que en Asia todavía sigue la cultura? A mí me encanta la cultura asiática. Le invito a que se informe sobre eso. Porque en Asia, en muchos países de Asia, ellos dicen que los jóvenes son hijos de todos. Eso quiere decir que si yo veo a un joven haciendo algo mal, algo grave, cometiendo un error, yo lo puedo corregir y él sabe que ese joven me va a respetar y ese joven no me va a decir, ¿usted qué se mete? ¿A usted qué le importa? Así como de repente pueden contestar algunos jóvenes en estos tiempos, ¿no? Pero sabe, ellos todavía tienen valores, ellos dejan sus sandalias, ellos dejan sus paraguas, ellos dejan sus bicicletas en las paradas del transporte del tren y todo. Cuando ellos regresan, ellos saben que van a encontrar ahí sus cosas. ¿Será que nosotros dejamos las cosas por ahí en la parada del camión y cuando regresemos las vamos a encontrar? Es ahí las consecuencias de
de una sociedad que se ha perdido. Exacto. ¿En qué? En los valores y los principios, porque no sabemos respetar nada. Incluso lo que decía sobre esta historia de este hombre, podemos decir que no le era fácil aplicar lo que era el respeto, el obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque no se merecía el respeto. El padre no lo estaba... Incluso nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Nosotros se porten bien o no, nosotros tenemos que obedecer este mandato porque viene de Dios. Pero lamentablemente nuestros hijos, pues, ellos crecen con ejemplos, no con palabras o con hechos, sino, con ejemplos más que nada. Entonces es ahí donde pues sea aplicable esta palabra en nuestras vidas. Y tú hablabas también del respeto que es a los ancianos. Y encontramos un versículo tan lindo en Levíticos 19:32 que dice: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Era un mandato directamente de Dios. ¿Qué hacemos ahora con los ancianos? Simplemente no estemos hablando de abuelos. Cuando ya envejecen nuestros mismos padres, ¿qué honra les estamos dando a ellos, Erika? Una llamada, estamos a la distancia. ¿Cuánto tiempo tienes que no le hablas a tu mamá, a tu papá? ¿Estás al tanto al cuidado de ellos? Y es bien lamentable ver en estos tiempos que están dentro de un asilo, no tienen para comer, no sabemos en la condición en la que se encuentre, y esto es honra. ¿Sabes? Aparte de que ellos tienen una necesidad, nosotros nos estamos acortando nuestros días. Así es. Lamentablemente, como es un mandato, pero también ese mandato trae una bendición para nosotros. Y es ahí donde, bueno, nosotros nos estamos limitando a que... Nos estamos perdiendo esa bendición. Aquí dice, aquí la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí no dice si tu padre se porta bien, si tu mamá es buena persona. Aquí no nos dice que sí, acaso. O sea, no nos dice que hay excepciones. Aquí nos dice que los honremos. ¿Por qué lo hizo tan tajante el Señor? ¿Por qué Dios lo hizo así, Lupita? Porque nosotros no tenemos por qué decir, es que mi papá no se lo merece. Es como tú decías, ¿no? Este hombre era un predicador que estaba compartiendo la palabra de Dios, que estaba testificando, que él tuvo que volver, que Dios le tuvo que revelar que él no tenía que sentir eso en contra de su papá, que su papá no sabía, su papá había crecido en carencias, su papá había crecido de una mala forma, y sabes, el papá le quiso dar a él en su entendimiento, le quiso dar lo mejor a su hijo, y él se equivocó ciertamente porque demasiado les trató de dar, y aún él mismo se sacrificó. Tiempo después, cuando él se sentó a hablar con el papá, el hombre le explicó, su papá le explicó: hijo, perdóname, yo no sabía que ustedes se sentían así, yo pensé que ustedes disfrutaban los viajes, yo pensé que ustedes disfrutaban los juguetes, pensé que ustedes disfrutaban los regalos. Y le dijo: no, papá, te hubiéramos querido disfrutar a ti, mira, ya estás gastado. El hombre se desgastó su vida, ni siquiera disfrutó del fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque él dijo: yo quiero darles a mis hijos algo mejor. La intención era buena, pero no, el papá pues no conocía a Dios, no conocía los estatutos. Y sabes, a veces no hacemos las cosas por mal, sino por ignorancia. Y se oye fuerte, se oye feo, pero te lo digo, te lo testifico. Yo misma hice muchas cosas en ignorancia. Yo no sabía, mira, qué bonita dice en Efesios 6:2, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, esto es justo, esto no está otra vez otro mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y ahí dice que es el primer mandamiento. Era la otra parte de lo que te acabamos de leer, ¿no? Pero dice, porque esto es justo, o sea, hónrenlos, porque esto es justo. Entonces, no es una opción. ¿Por qué te estamos diciendo todo esto? Porque de ahí detona todo. Cuando después te vas a las escrituras, ahí dice que tenemos que honrar a Dios. Y eso, al entender nosotros la honra que le tenemos que dar a Él, pues se la vamos a demostrar a Él, ¿sabes cómo? Honrando a nuestros padres. Así es. Había un viejecito, ayer leía yo en el Facebook una historia: estoy buscando a mis hijos, no quiero nada de ellos, solo quiero saber que están bien. Hace muchos años se fueron y no los veo. Todo eso se está perdiendo. Antes no, los ancianos morían en su casa, rodeados de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. El día de hoy ya no está pasando. Y ¿sabes una cosa? Es triste y lamentable, porque eso le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Por eso es que el título era la pérdida de la humanidad. Estamos perdiendo, nos estamos insensibilizando y sensibilizando, o sea, a cosas que no son gratas delante de Dios. Dios no estableció eso, Dios no lo hizo, y cada uno de nosotros tenemos un lugar.
y lo tenemos que cumplir. Y ahí dice, y tendrán bendición y serán felices. Él no está hablando de una felicidad que el mundo da. Así es. Él no está hablando de eso. Dios no nos está diciendo de eso. ¿Sabe? La felicidad que el mundo da es momentánea. Yo soy feliz cuando me compro unos zapatos que a las mujeres nos gustan tanto. Soy bien feliz en el momento que voy, los veo y los compro. ¡Ah! Y luego después veo otros. ¡Ah! No me voy a saciar. Esas son felicidad. Esa es la felicidad del mundo. La momentánea. La felicidad de la que habla nuestro Padre es la felicidad, el contentamiento. De que aunque yo no tenga para comprarme unos zapatos, aunque me gusten mucho, no me hacen falta, pero mi felicidad y mi contentamiento está en Él. Y eso es lo que les tenemos que transmitir. Sí. Estamos llenos de consumismo y estamos llenos de cosas. Estamos tan materializados que estamos insensibles a las cosas. Así es de que nosotros creo que teníamos un programa bien distinto y Dios nos llevó por otro lado. Le estamos hablando como que a los padres el día de hoy, que en realidad es eso. Mira, Dios siempre acomoda todo. Y sabes, padre, madre, el día de hoy Dios está hablando, así como nos ha hablado a nosotros. Él dice que la palabra de Dios, que al que Él ama, Él lo corrige. Y entonces, ¿sabes una cosa? Él nos está corrigiendo en este día. Así como te mandó esta carta a ti, nos la ha enviado a nosotros. Y nos ha dolido ver que el amor a veces, el amor está mal dirigido y hay una buena intención, pero ¿sabes una cosa? No es lo que Dios establece. Y les hacemos daño a nuestros hijos. Lupita. Se podría decir que para remediar todo esto y para nosotros volver los principios y valores dentro de lo que es el hogar, y no nada más sean aplicables en el hogar, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y donde quiera que nos relacionamos. Entonces sería la base principal es, como tú dijiste, la ignorancia de no conocer. Te invitamos a que te des el tiempo de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios no ha pasado. Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Sus mandatos, sus estatutos, sus valores, sus principios son aplicables para el día de ahora en nuestra vida. Gracias al poder y el contenido que tiene su palabra, porque es viva. Es muy diferente a cualquier otro libro que nosotros leemos, porque la palabra de Dios transforma, cambia vidas, y eso es lo que cambiaría la sociedad en la cual ahorita estamos nosotros viviendo. Entonces es el punto principal, Erika, que la sociedad, la humanidad ha dejado los principios bíblicos y los valores, porque podemos tener muchos estudios, enseñanzas, pero eso no te va a transformar, porque esto es espiritual. Así es. Antes había mucho temor de Dios. Lamentablemente ahorita hay casas donde no se habla de Dios, está ausente dentro de la crianza. Es por eso que aquí radica lo que es la principal raíz de todos los males. Exactamente, y ahí déjame te interrumpo tantito, porque luego le echan la culpa a Dios, y sabes una cosa que es precisamente la ausencia de Dios. Dios nos dio libre albedrío. Él nos dejó libres para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, y Él quiere que nosotros lo sigamos a Él por amor a Él. Él nos quiere obligar, pero sabes una cosa, nosotros tenemos que comer las consecuencias de nuestros actos. Entonces después es muy fácil decir, ¿dónde está Dios? Donde tú lo tienes. Dios está tan cerca como tú lo quieras. Dios está tan cerca de ti como tú lo invites. El día de hoy queremos invitarte a que le digas, Señor, yo he hecho las cosas en mis propias fuerzas. Yo no me había dado cuenta que en hacer esto, mi intención no era dañar a mis hijos. Mi intención era hacerles bien. ¿Sabes cómo le puedes hacer bien? El mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es que conozca a Dios y que conozca los principios, porque así mismo le entregarás a la sociedad un ser humano útil, un ser humano sensible, un ser humano bueno, un ser humano que va a pensar en los demás. Y la verdad, el día de hoy hay muy pocas personas haciendo eso. Yo te invito el día de hoy que si te llegó esta carta, que si llegó a tus oídos, a ti, no es casualidad. Dios nos está hablando y pues el día de hoy quiero invitarte a que lo conozcas, a que leas su palabra. Novelas, no hombre, hay muchísimas en la Biblia y buenas. No, en Génesis, para comenzar, hay una cantidad que las novelas le quedan cortas. A ti te gustan, ponte a leer. Mira, las historias son fantásticas, no es nada aburrido. La verdad, la gente tiene eso en la mente. Ay, la Biblia no la entiendo, es aburrida, es complicada. No es ni aburrida ni complicada cuando tú la entiendes, cuando el Espíritu Santo viene y te muestra todos los aspectos. Así es de que el día de hoy eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Te quiere invitar a que lo conozcas, a que vuelvas a esos principios, a que en tu casa ya no. Si se perdieron afuera, que se pierdan,
pero en mi casa, yo y mi casa vamos a servir al Señor, Lupita. Y es donde se comienza, ¿verdad? Dentro de casa. Y es aquí donde todo se va a restaurar. No porque seas hombre, mujer, niño, joven, pierdes tu valor. Simplemente nos vamos a ubicar en el orden divino. Cuando nosotros tomamos el orden divino, comienzan los valores y los principios a fluir de una manera que empieza a llegar la bendición dentro de la casa. ¿Cuántos de nosotros no queremos recuperar eso que se ha perdido? Empezamos a ver a nuestros hijos que crecen y después nos lamentamos y decimos, ¿en qué momento dejé de crear el temor de Dios? Si es que no lo conocíamos, o ya muy lejanamente decíamos, mi abuela, mi madre, alguien llegó a hablarme de Dios vagamente, me acuerdo, pero ¿sabes qué? Dios te está invitando a que otra vez vuelvas a retomar este camino de valores y de principios, y va a ser restaurado tu entorno, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, dentro de tu trabajo, porque todo esto nos habla dentro de la honra. Tenemos muchos versículos que ya nos quedamos, pero gracias por tu tiempo, por disponer tus oídos, pero sobre todo tu corazón, para que Dios cambie y transforme tu vida como lo está haciendo con nosotros día a día. Te decimos que de verdad te apreciamos, no te conocemos, pero desde aquí estamos orando por ti, por tu familia, a todo aquel oyente, y deseamos que Dios te bendiga grandemente a ti, a todos tu familia, toda tu descendencia, todos los que te rodean, y gracias nuevamente por tu apoyo, por escucharnos, porque creemos que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Se despide de ti tu amiga y hermana Lupita Ramírez, y nos vemos para la próxima semana. Dios te bendiga. Felicidades por haberse quedado. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.